Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar reunidos nuevamente por estos medios virtuales. Agradecemos a Dios, a todos aquellos que se toman el tiempo de sintonizarnos. Muchas gracias. Que el Señor en su misericordia les devuelva dándoles llenura de Espíritu Santo para que la palabra sea interpretada. Yo creo que nunca me cansaré de decir que la palabra es espíritu y es vida, espíritu y es vida. Y si es espíritu, quiere decir que para poder entender la palabra, es el hombre espiritual que todos los que hemos recibido a Cristo tenemos dentro, con todo y la mente de Cristo, la que tiene que hacer la obra, la que hace la obra de ir fundamentándonos en la fe. La gracia es parte de lo que Dios ya nos ha dado. La fe crece por el oír, y la gracia y la fe van de la mano, caminan juntas. Yo puedo tener, discúlpeme el ejemplo, puedo tener un carro bello, un carro precioso, un carro de mucha calidad, una marca muy fina, pero si no tengo gasolina, aunque el carro sea muy, muy elegante. Entonces el automóvil es la gracia, ahí está en usted ya, pero realmente quien lo va a hacer caminar es el combustible, es la gasolina. Así es que podemos tener gracia del Señor, pero paralelo a eso puede ser una gracia que esté detenida, que esté inoperante. O sea, la presencia de Dios en uno se va a mover por la fe, porque la fe crece por la palabra. La fe crece dentro de nosotros por oír la palabra espíritu y es vida. Bueno, oremos al Señor y así nos ponemos en la sintonía del Espíritu Santo, que es la sintonía que necesitamos para que la palabra se convierta en nosotros en un argumento espiritual de mucho precio, de mucho valor, y nos convirtamos a Cristo, el proceso de conversión. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por el privilegio hermoso de estar en este lugar, Señor, de estar frente a este sistema, Señor, de transmisión. Y yo te ruego, Padre, que nos perdones todo pecado, todo pensamiento, toda actitud. Que perdones, Padre, porque hemos provocado que otros piensen negativamente, que otros piensen, Señor, de nosotros y los hacemos pecar porque nuestra conducta se pone en tela de juicio nuestra integridad. Perdónanos, Dios Todopoderoso, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos que la palabra de hoy se convierta en nosotros en un argumento de fe para que la gracia de Dios nos anime a vivir en este reino de los cielos que el Señor Jesucristo vino a establecer, en el cual formamos parte como cuerpo de Cristo espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio hermoso de estar en este lugar anunciando las virtudes gloriosas de lo que tú has hecho, Señor, en nosotros a través de la palabra. Amén y amén. Hemos estado dando la impresión que tenemos un ataque frontal contra el alma. No es así, no es así. No es un ataque frontal, es un desnudar el alma a la luz de la Escritura. Esa es la realidad. O sea, nosotros para poder entender el alma, por ejemplo, los psicólogos o los psicoterapeutas o los psiquiatras o los psicoanalistas estudian algunas técnicas y métodos que algunos hombres con mucha experiencia han dejado descubriendo cosas tremendas. Por ejemplo, Jung, por ejemplo, tantos hombres, ¿verdad?, que han trabajado en la mente, conociendo la mente del hombre, y han dejado mucha información. Información de interpretación de orden humano. La psiquis es una interpretación de orden humano y eso ha dado las ciencias como la psicología, el psicoanálisis, en fin, todas las ciencias abstractas que interpretan la mente o la psiquis. Y eso es bueno porque, digamos, hay algunas alteraciones de orden emocional por un pasado doloroso o un pasado difícil que encierra a la gente en su pasado y no la deja ser libre. Entonces los
profesionales en estas áreas con diferentes técnicas en base a la experiencia. En base a la experiencia logran pues darle expectativas y abrir puertas de solución y de sanidad para las personas que están encerradas en conductas repetitivas, como una mecánica de autodestrucción. El problema de las enfermedades psicológicas o las enfermedades psiquiátricas es que es un proceso de autodestrucción. De los hombres, los profesionales abren una puerta y logra la gente liberar ese encajonamiento que muchas personas, o esa cárcel que muchas personas tienen por un pasado doloroso, o inclusive hasta por asuntos de orden genético. Pero bueno, ¿por qué vemos esto? Porque desde el punto de vista espiritual, Dios desenmascara la mente. Desenmascara la mente, o sea, desenmascara el alma, desenmascara el corazón. ¿Y para qué? Para que nosotros, a la luz de la Escritura, porque la Escritura es un espejo, es un espejo que a nosotros los que estamos en proceso de conversión nos aleja paulatinamente del pecado en la medida que nos arrepintamos por las posturas espirituales que a través de la Escritura Dios nos presenta. Entonces, yo me arrepiento porque hay textos que la Escritura, que Dios inspiró a los hombres que escribieron con la unción del Espíritu Santo, y me doy cuenta que ahí estoy fallando, que no estoy agradando a Dios. Y este conocimiento me hace apartarme de esa conducta. Entonces, en base a la palabra que conozco, en base a la palabra escuchada, en base a la palabra que me muestra el Espíritu Santo, en base a eso me arrepiento. Y ese arrepentimiento me aleja a mí del pecado y me convierte en una criatura diferente a la que era cuando fui enfrentado a la palabra. Y esto, por supuesto, provoca dentro de nosotros tiempos de refrigerio, y entonces el día que el Señor levante la iglesia para que vayamos delante de su trono, delante de su tribunal, seamos hallados delante de él irreprensibles. Por eso la Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. O sea, ahí con ese verso encerramos todo lo que acabo de estar diciendo. Entonces, vuelvo a repetir, no es que tengamos un pleito confrontativo contra el alma. No es eso. Es que la palabra nos está diciendo continuamente que un alma enferma, un alma mundana, un alma carnal, nos aleja de la posibilidad de que nosotros alcancemos algún grado de santidad. Mire la palabra que estoy usando, de santidad. Santidad es cuando la persona vive a la luz de lo que la Escritura dice. Veamos unos textos interesantes. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo hay unos textos que son impresionantes. Jesús hablando, o sea, no es cuestión de que alguien lo haya agregado inspirado por el Espíritu Santo. No, Jesús en los tiempos de su carne nos dijo esto. Dice capítulo 15 de Mateo, en el verso 15, en el verso 16, Jesús dijo, hablándole a los discípulos, ¿también ustedes están sin entendimiento? Porque ellos le habían pedido que explicara una parábola que anteriormente él había lanzado al grupo de los escribas y fariseos. Leámosla pues para que usted no se sienta que no la vamos a tomar en cuenta. 15:3. Vamos 15:1 mejor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Verso 3, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honren padre y madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su papá o a su mamá, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Mire cómo la tradición, como decía, de ahora en adelante ya no te voy a ayudar, papá y mamá, porque todo lo que yo dé a Dios es como que te ayudara a ti. Bueno, esa es una tradición humana que el Señor les estaba señalando a los fariseos. Sigamos. Esa tradición humana surgía de su mente, de su interior, de su alma acomodativa. O sea, acomodaban la escritura según sus conveniencias. Entonces él sigue diciendo el Señor, ya no, verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así invalidan el mandamiento de Dios por una tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, verso 10 del capítulo 15 de Mateo, verso 11 ahora, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Verso 13. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Vaya, usted tiene que entender lo que hablamos del capítulo 15, del verso 1 al verso 12. Todo lo que ellos hacían era una planta que Dios, o sea, era una instrucción que Dios no había dado. Entonces Jesús dice, mire, toda planta, o sea, eso de estar dándole a Dios lo que le corresponde a los padres, ellos habían puesto algo que era una tradición humana. Eso era algo que Dios no había establecido, algo que no agradaba a Dios. Entonces Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Verso 14, dejadlos, les dijo, son guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es importante porque está hablando de una mentalidad religiosa, de una mentalidad humana, producto de tradiciones humanas que tenían prácticamente ausente al Señor en sus mandamientos. Se había establecido honrar padre y madre como mandamiento con promesa, pero ellos decían a sus papás por tradiciones de fariseos y escribas, todo lo que uno da al templo es como que lo diera a los papás, por lo tanto yo no te voy a dar nada papá, yo no te voy a dar nada mamá, porque todo lo di al templo, una tradición humana que Dios no sembró en el corazón del hombre. Sigamos leyendo. Verso 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Fíjese usted. También vosotros estás aún sin entendimiento, le dijo Jesús en el verso 16, verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego del vientre es echado en la letrina? Verso 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. El Señor estaba desarmando una postura religiosa, explicándole a sus discípulos, pero nos está dejando una enseñanza. Recuerde que dijimos cuando empezamos, no que tengamos una batalla de confrontamiento contra el alma. Todos tenemos un alma que tiene que convertirse a Dios. O sea, quiere decir a hacer lo que Dios dice. El Señor está diciendo aquí que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos es lo que contamina al hombre. Por eso el Señor nos aclara bien los puntos al respecto de lo que es el alma. Por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses le dice a los de Tesalónica, miren, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay una postura tripartita, espíritu,
alma y cuerpo. Originalmente en el huerto del Edén, el hombre era espíritu, alma y cuerpo. O sea, cuando el Señor, ahí en el capítulo 2, verso 26, bendice al hombre, le da autoridad para multiplicarse, para sojuzgarse, recuerda, para multiplicarse, para llenar la tierra. Esta fue una orden de carácter espiritual. Esta orden de carácter espiritual el hombre la tenía que manejar para que todo lo que saliera de él tuviera sujeta al alma. Pero en el capítulo 3 vemos que hay una falla ahí, que hay una desobediencia. Y lo primero que el alma aprende es a desobedecer. Es más, en el mundo natural, lo primero que los niños aprenden es a no seguir órdenes. Y esto es porque nosotros no sabemos instruir a los niños para que sigan órdenes. Tenemos una actitud impositiva, una actitud, no tenemos una actitud de enseñar. Los niños nacen como un cuaderno en blanco. El lapicero lo tiene usted. Usted va a escribir en el corazón del niño lo que el niño va a hacer. Y cuando digo corazón, estoy hablando de alma. Yo ayer le decía que nosotros tenemos una herencia que es material. Uno puede dejar algo a alguien, ¿verdad? Materialmente, dejar la herencia a alguien. Pero uno puede también dejar en alguien algunas cosas. No es lo mismo dejar algo a alguien que dejar algo en alguien. Porque cuando uno deja algo en alguien es cuando uno en un niño, y todos hemos cometido errores terribles en la instrucción de nuestros hijos, pero siempre decimos, instruye al niño en su camino, y la instrucción es por inspiración del Espíritu Santo. O sea, la instrucción es una característica de la gracia de Dios. O sea, cuando hablamos de gracia de Dios estamos hablando de la influencia divina que tenemos dentro de nosotros, pero que solo se va a mover en la medida que nosotros utilicemos la palabra. No se trata de actitudes impositivas. Yo he oído predicadores, así que ahora predicadores famosos que nacieron en hogares cristianos, entre comillas, donde impositivamente se les obligaba a seguir tradiciones de hombres, o sea, toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial. Entonces, seguían tradiciones de hombre, y cuando ya llegaron a su etapa de adolescencia, se rebelaron y se alejaron, y pasaron por mucho tiempo alejados, porque las tradiciones y las actitudes y los comportamientos que se escriben con la pluma almática, con la pluma humana, con la pluma impositiva, hace que la gente se aleje. Gloria al Señor, que todo el que tiene un plan de Dios por una bendición que se dio en los lugares celestiales en Cristo Jesús, tarde o temprano Dios lo vuelve a incorporar. O sea, nadie puede apartarse del Señor. Así como todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos vamos a ser salvos. O sea, nadie se va a ir para el infierno. Habrán algunos que van a apostatar. O sea, quiere decir, se van a divorciar de la fe, se van a apartar de la fe. Habrán algunos que van a reconsiderar su conducta, se van a arrepentir y van a ser salvos como por fuego. ¿Se acuerda que lo leímos allá en 1 Corintios capítulo 3? Cuando dice que Pablo, perito arquitecto de la iglesia, que nosotros somos colaboradores de Dios, y que todos los fieles, todas las ovejas son edificio, ¿sabe qué? Leámoslo mejor para que usted tenga un argumento espiritual para su alma. Yo soy de la opinión que nosotros al alma, y le vuelvo a repetir esto que me decía un hermano el día de ayer, es duro eso que usted dijo, de que tenemos sabiduría animal, terrenal y diabólica. Es duro, es parte de la naturaleza humana, y lo vamos a ver adelantito, porque hoy le decía a él, mañana voy a tratar de hablar algo de eso. Recuerde que no estamos atacando al alma, estamos viendo los argumentos espirituales y los errores que se cometen con el propósito de que
dichosos los que aún no tienen hijos y a continuación tendrán hijos, porque ellos van a entender que no se trata de imponerles a los hijos una conducta, sino que se trata de que con la gracia de Dios, por la palabra de Dios en la gracia y con la unción del Espíritu Santo, se lleve a los hijos al conocimiento y a la experiencia de Jesucristo, sin imposiciones, porque si usted planta algo que no plantó el Padre Celestial en el alma de su hijo, está usted dejando en él un error de carácter espiritual en el lado de la tiniebla. Recuerde que hablamos de 1 Corintios capítulo 3. Todos los cristianos, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que están vivificados en el Espíritu, los que daremos cuentas delante de Dios tarde o temprano, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que llegaremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, en el alma y en el Espíritu. Vamos a estar delante de Él, no vamos a dar cuentas porque cada quien va a saber cómo va. Algunos serán transformados, irán al reino de los cielos, y otros vendremos a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El pueblo que se sienta a escuchar a los que instruyen es un edificio de Dios. ¿Se recuerda 1 de Pedro capítulo 2? 1 de Pedro capítulo 2, ¿se recuerda? Pues una casa espiritual para presentar sacrificios espirituales. En la medida que el instructor de Efesios 4, versos 11 y 12, los que fueron constituidos por Dios con el propósito de que a todos los escogidos, a todos los elegidos, a todos los que han recibido a Cristo, se les instruya para que todos sean capacitados y habilitados para desarrollar un ministerio en el alma. Recuerde, en el alma, o sea, el alma es voluntad, el alma es mente, el alma son todas las acciones que el cuerpo físico hace, y en la medida que el instructor lance la palabra, es como una semilla que si cae en tierra fértil va a provocar algo maravilloso. Tierra fértil está hablando de sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que viene de lo alto es pura, amable, no tiene envidia, no es contenciosa, no es pleitista. Es una semilla que se siembra en paz y hace la justicia de Dios. Pero sigamos. Entonces, estos instructores, lo que hacen es despertar, por supuesto, por la palabra. El Espíritu Santo despierta en ellos por la palabra del instructor y los convierte y les provoca, probablemente por alguna palabra que escuchan, arrepentimiento. Solo nos podemos arrepentir en la medida que conocemos los textos bíblicos. Si yo me arrepiento de algo que no tiene fundamento escritural, lo que estoy haciendo es haciendo un cargo de conciencia y lo voy a repetir. Muchas veces nos arrepentimos y no tenemos un texto bíblico que nos confronte. Por ejemplo, si usted es edificio de Dios, si usted es casa espiritual, si usted es templo del Espíritu Santo, y eso lo entiende perfectamente bien en su mente natural, entonces usted tiene que cuidarse de que de dentro de usted salgan contaminaciones que demeritan su crecimiento espiritual. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire bien cómo se le edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, es Jesucristo, dice. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. El heno, la hojarasca y la madera se van a destruir con el fuego. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó sobre oro, plata y piedras preciosas, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare es porque lo que hizo fue muy almático.
según su propia opinión, según su propia percepción. Hermanos, esto no lo digo, si lo dijera yo no tenga pena. Entonces, recuerde que se hechura de las manos de Dios para obras que Él preparó de antemano para que usted ande en ellas. Recuerde que la Escritura separa el alma del espíritu. Recuerda que la Escritura separa las coyunturas. Recuerde que la Escritura entra a los tuétanos. Recuerde que la Escritura interpreta los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la función de Efesios 4, versos 11 y 12. Que todos descubran que tienen un ministerio. Recuerden 2 Corintios capítulo 3, todos somos ministros de un nuevo pacto, un pacto que se estableció allá en la Santa Cena cuando el Señor, y por supuesto también en Ezequiel 36, también en Jeremías, todos los profetas hablaron de un nuevo pacto, de una nueva oportunidad que vendría. Ya no sería algo que estaría por fuera, sino que estaría por dentro. Lo leemos en Mateo 5, cuando dice Mateo 6 y 7, cuando el Señor instruye y dice: a ustedes les fue dicho tal cosa, pero yo les digo. O sea, ya no se penalizaba el acto en sí, sino la intención del corazón. ¿Por qué la intención del corazón? Porque el Señor vino a habitar dentro de nosotros, habilitando nuestro espíritu y nos puso la mente de Cristo. Entonces, de ahora en adelante tenemos que desde adentro actuar a la luz de la Escritura. Y si hemos actuado mal y la palabra no lo demuestra, ahí es donde hay que arrepentirse. Y si yo me arrepiento de esa conducta, entonces me convierto, me incorporo al pensamiento de Dios, al camino de Dios. Entonces, acto seguido, mis pecados son perdonados porque ya no se repetirán, porque no fue un cargo de conciencia, fue un reconocimiento de la palabra, y en base a eso, yo toda planta que no plantó el Padre la arranco de mí. Y al arrancarla de mí, entonces vienen los tiempos del refrigerio. Los tiempos del refrigerio es cuando uno descubre y uno se interesa por tener vida devocional, por tener vida congregacional. Esto es hermoso, pero esto está mire, eso no es de un grupo selecto, es de alguien que por la palabra entiende que está actuando de manera como no le agrada a Dios, por la palabra. Entonces, sigamos leyendo. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Y sigue diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nadie puede destruir el templo de Dios, y ustedes, hermanos amados que han recibido a Cristo, son templo del Espíritu Santo. Solo con saber eso, debería el alma de sujetarse y dejarse de argumentos religiosos y apoyarse en la palabra y participar de las congregaciones donde el crecimiento espiritual está asegurado, independientemente que a usted le caiga mal el pastor. Pero si le está predicando palabra, usted active sus sentidos espirituales y diga: bueno, aquí estoy escuchando palabra, ¿verdad? Ahora, como un hermano que me decía a mí que se iba a ir a otra iglesia porque iba a ir a apoyar a su hijo porque se fue a otra iglesia. Hace un tiempo me dijo: mire, fíjese que la palabra que estoy recibiendo ahí no me sustenta. Ya no le dije nada, no le dije nada, porque él se fue a apoyar a su hijo. Como que no fuera suficiente el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él, a título personal, se fue a apoyar al hijo. Hace poco me decía que está alejado de la iglesia, que está alejado de la congregación. No solo la pandemia, sino que su pensamiento erróneo, y la pandemia fue el último garrotazo que lo derribó. Así es que, hermanos, cuando uno tiene identidad, uno empieza a actuar como a Dios le agrada. Tal vez el verso de Proverbios, capítulo 23, verso 7, nos va a abrir un poquito más el entendimiento. Proverbios, capítulo 23, verso 7, ¿verdad? Primeramente Dios, ahí es. Aquí está. Mire pues: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Esa es la versión, la Reina Valera, que tiene las Reinas Valeras, todas dicen así: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. De acuerdo a como usted piense, así es como va a actuar. Mire pues,
Todos tenemos soberbia. La soberbia se ve en los ojos. La altanería y la prepotencia se ve en el rostro. La soberbia se ve en los ojos. Y no es que el pastor como discierne, no, es que cuando se conoce la Escritura uno puede discernir la conducta de la gente. Hasta por la forma de saludar, el ministro puede interpretar cómo anda ese corazón. No para atacarlo, no para señalarlo, pero es parte de lo que Dios le permite al ministro para poder entender quiénes están sentados. Apresúrate en conocer el tipo de ovejas que están sentadas. Entonces hay gente, mire pues hermano, el incremento del temor al COVID es más fuerte para muchos que el temor que tienen que tenerle a Dios. Entonces me muestra a mí que tienen más conocimiento de COVID que de Dios. Entonces me da más miedo del COVID que Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que no se cuide, lávese las manos, use mascarilla, etcétera, etcétera. Usted conoce todos los medios de un distanciamiento preventivo, usted lo sabe. Pero ¿cómo es posible que la gente le tenga más pánico al COVID que a Dios? ¿Cómo es posible que le tenga más temor al COVID que a Dios? Es porque conoce más de COVID que de Dios, porque cuando conocemos quién es Dios, y nuestra mente lo sabe, estamos confiando en Él. Fíjese que en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, hay una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Dice el apóstol Pablo: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? O sea, hermano, estamos hablando de la mente de Dios, de la mente del Espíritu Santo, de la mente del Mesías, de la mente de Cristo, de la mente del Cordero. ¿Quién conoció la mente? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le va a instruir? Y mire lo que dice: mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Para el sustento, el alimento de la mente de Cristo, hermanos amados, es la Escritura. Veamos en el Evangelio de Juan. Veamos en el Evangelio de Juan unos textos que están. Recuerde que vimos cómo Natanael, que era una autoridad, él en su mente tenía conocimiento escritural. O sea, ellos eran fariseos. Nosotros, así como hoy admiramos a algunos hombres que predican con un conocimiento de la Escritura y una concatenación bíblica que impacta e impresiona, ¿verdad? Con un verso apoyan otro y otro y otro. Yo he contado ministros que usan hasta 130 textos bíblicos en una predicación. Y me recuerdo que cuando en aquel tiempo que estábamos nosotros en la religión católica, una de las campos de presentación de Agustín de Hipona era que en una predicación usó 100 textos bíblicos. Y yo he oído predicadores que usan más de 100 versos, 120, 125 textos bíblicos. Por supuesto que usar verso tras verso, tras verso, tras verso, también no es muy bueno, porque esto como que aturde un poco. Mejor usar unos 15, 18, 20 versos, pero que vayan fundamentando y edifiquen usted la casa espiritual. Recuerde que cuando alguien sobreedifica sobre Cristo Jesús, se convierte en una casa espiritual firme y segura, como dice el capítulo 7 de Mateo. El que edificó sobre la roca, las circunstancias que vienen, o sea, hablábamos el domingo, el poder del entorno es incapaz de derribarlo. Va a mantener firme, va a mantenerse fuerte. Hoy hubo una tormenta tremenda y me mandaron unas fotos de los daños que quedaron en el mercado de Chimaltenango. Que Dios en su misericordia respalde a estas personas que perdieron todas sus propiedades, y de lo que iban a echar mano para poder vender y ganar sus centavitos, todo se les echó a perder. Yo ruego a Dios en su misericordia que el Señor les provea de una manera sobrenatural y que los respalde. Dios, cuando permite estas cosas, y esto es por el calentamiento global, pero Dios siempre tiene un respaldo para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Creer esto es bien tremendo. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Este hombre, Nicodemo, era una autoridad. O sea, él era un conocedor, y va de noche a Jesús. Y Jesús le hace planteamientos de orden espiritual. Y fíjese lo que le dice el Señor en el verso 13 del capítulo 3 de Juan. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le estaba hablando de él. Y le dijo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado hoy. O sea que usted conoce esa de Números 21, se recuerda, como una serpiente que levantan y todos estaban muriendo. Bueno, pero el Señor le está diciendo, así va a ser levantado hoy el Hijo del Hombre. O sea, lo está adoctrinando, lo está instruyendo en base al conocimiento que él tiene. Y quiero decirle algo, Nicodemo entendió. Más adelante, en el capítulo 7, creo que es ahí, Nicodemo entendió lo que el Señor le decía. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren pues, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nuestra mente tiene que entender que si en la antigüedad, en el capítulo 21 de Números, cuando la gente estaba muriendo porque las serpientes lo estaban mordiendo, figura del pecado, figura de la desobediencia, figura de la rebelión, se levantó por orden de Dios a Moisés, levantó una serpiente en el desierto y todo el que veía a la serpiente no moría. Ahora, el que fue levantado en la cruz del Calvario fue Jesucristo, y todo el que cree en él, en su sacrificio para pagar por el pecado, y todo el que cree en su resurrección, tiene que entrar a la dispensación hermosa de ir transformando su mente, de ir cambiando su mente. Eso lo conoce usted, está en Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo, después regresamos a Juan si nos da tiempo. Miremos Romanos capítulo 12. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no es que estemos peleando contra el alma, pero sí estamos desnudando el alma contenciosa, el alma acomodativa, el alma que no se congrega por cualquier cosa. Cualquier acontecimiento que aparece de última hora es una buena razón para no ir a congregarse. No tenga por costumbre el no congregarse, porque hay muchos que tienen por costumbre no congregarse, y hay gente que realmente no puede porque por medio de transporte, pero hay gente que está tan acomodada, ¿verdad? Y entonces uno percibe el espíritu de las personas, pero eso es otra historia. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Presenten sus cuerpos, presenten sus mentes, presenten su conducta delante de Dios. Ese es un sacrificio, presentarse delante de Dios para que el Señor vea que yo estoy confesando delante de Él mi conducta, mis posturas, mis acomodamientos, mis inconformidades, todo lo que para mí provoca conductas ante todo desagradables para Él. De ahora en adelante, toda planta que no plantó Dios en usted, tiene que ser desarraigada. Y ahí donde se desarraiga la planta, así como usted y yo fuimos injertados en la buena oliva, ahí permite que se injerte la palabra, porque recuerde, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Quiere decir que nosotros somos una extensión espiritual de Él. Recuérdense que apartados de mí nada podemos hacer. ¿Cómo podemos estar injertados en la buena oliva? Por la Escritura. Bueno, ese es nuestro culto racional. Verso 2, ese quería leer. No se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que de esta manera, renovando el entendimiento, usted pueda entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cierro diciendo lo que el apóstol Pablo le dijo en 1 Corintios 6:12 a los corintios. Recuerde que la iglesia de Corinto era una iglesia con grandes bendiciones, con grandes manifestaciones de Dios. Esa iglesia de Corinto es una iglesia que el apóstol Pablo usa 2 cartas para instruirlos. Inclusive ahí nos explica también él la cena del Señor, cómo tiene que comportarse la gente antes de la cena del Señor, en qué condición tiene que llegar. Mire, en Corinto había una gran espiritualidad, pero también habían grandes pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener mucha espiritualidad, mucha gracia y mucha fe, pero también manejamos grandes pecados. Y cuando nos enteramos de que hay grandes pecados dentro de nosotros, viene el proceso de desarraigar toda planta que no plantó nuestro Dios, para que en ese espacio de soberbia, de altanería, de grosería, de petulancia, de insolencia, de abusivez, de desobediencia que todos tenemos, cuando usted la arranca voluntariamente, ahí Dios siembra
siembra su palabra, entonces usted va a dar fruto. Mire lo que dice primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, dice luego en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, esto es bien sencillo. Si hay cosas que me son lícitas, pero que no me edifican, yo soy casa espiritual, soy templo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que pensar detenidamente qué tengo que hacer. Y lo que es más, buscar el momento en el que me incliné por conductas y comportamientos que, aunque me son lícitos, no me edifican. Dice que nosotros en algún tiempo, vamos a leer 1 Corintios 6:11 y ahí terminamos, ¿de acuerdo? 1 Corintios 6:11. Tremendos versos, me gustan mucho. Dice el título que puso la Sociedad Bíblica Unida en el capítulo 6 de 1 Corintios es no acuséis a los hermanos, pero eso lo vamos a ver después, porque el apóstol les narra una serie de conductas ahí de plantas que no plantó Dios, o sea, de semillas que no plantó Dios y que dieron fruto. Este es el famoso texto aquel que dice, miren, dice, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, dice, que brotando una raíz de amargura contamine. Cuando yo tengo una conducta y yo cuando abro la boca contamino a la gente. O sea, la contamino y la hago que se involucre en cosas que no tiene que involucrarse. Le leo lo que dice ahí. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelvo a leer, y esto erais alguno de vosotros, y habéis sido lavados, y habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, independientemente de cuál sea mi condición, yo antes pude haber sido, dice que eran defraudadores, éramos injustos, éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros, éramos afeminados, se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Estos no heredan el reino. Dice, esto eran ustedes antes, dice, pero ahora, dice, han sido lavados y han sido santificados. Ahora han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, hermano, cada uno de nosotros es justificado por Cristo, es santificado por el Espíritu Santo y es escogido por el Padre. Todos tenemos entonces la puerta abierta que Dios ha abierto para nosotros, nadie la puede cerrar, para permitir que tal nuestros pensamientos así nos comportemos. Que Dios en su misericordia entre dentro de nuestros corazones y tome el control y dominio de nuestras vidas. Yo le voy a suplicar que de ahora en adelante incorpore a sus oraciones personales y familiares a hermano Rolando Rodas, para que Dios en su misericordia ponga y extienda su mano de sanidad sobre su sistema digestivo. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos orando y lo estamos creyendo. Que Dios lo bendiga con prosperidad, con salud y con paz. El día martes, miércoles, jueves y viernes seguiremos compartiendo la palabra por este medio. Amén y amén.